Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Muy buen día para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra siguiente acción educativa. Los dejamos en las mejores manos con nuestro experto líder de la comunidad. Sean bienvenidos. Muy buenos días para todos. Muchas gracias, Wilmer. Sean todos bienvenidos a nuestra acción educativa de hoy dentro de la comunidad de prevención de riesgos mecánicos. Hoy, con un tema muy interesante, vamos a hablar sobre los controles administrativos para riesgo mecánico. Vamos a revisar esos tips de cómo se realizan esos controles administrativos, cuáles son esas actividades específicas que hacen referencia al control administrativo para apoyar como soporte, como complemento a esa prevención del riesgo mecánico en nuestras áreas. Hoy estamos llegando ya a nuestra sexta estación, a nuestra sexta parada dentro de esta ruta del conocimiento del Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo 2023. Un recorrido que pues ya vamos pasando el meridiano, ya vamos pasando la mitad de las acciones educativas que nos hemos comprometido para este 2023. Como siempre acostumbro decir en este punto, si por alguna razón se han perdido alguna de las anteriores acciones educativas, no se preocupen, están diseñadas sí para tener una secuencia lógica dentro de la ruta del conocimiento, pero no es que alguna sea un requisito de otra que el día de hoy conceptos, términos o elementos que vayamos a considerar quedemos así como perdidos porque debieron haber visto ya una acción educativa previa. No sucede, son elementos, son herramientas que son totalmente independientes y que van apoyando a esta ruta del conocimiento de prevención del riesgo mecánico. Y como les decía, si no tuvieron la oportunidad de ver algunas de estas acciones educativas, no se preocupen, pueden consultar, como lo vamos a referir también al final de la acción educativa, al repositorio, a Posipedia, www.posipedia.com.co, donde van a encontrar estas acciones educativas que ya vimos, van a encontrar también la de hoy en caso de que quieran de pronto refrescar algún conocimiento, aclarar algún concepto, aclarar alguna duda que tengan, allí la pueden encontrar. Sin más preámbulos, vamos a pasar con la primera parte, con la primera etapa, el primer momento de esta acción educativa, que es una evaluación inicial, evaluación que está diseñada, está orientada para hacer ese sondeo de que con qué conocimiento llegan. Al final vamos a hacer la misma evaluación como para hacer ese cuadro comparativo, pero también adicional a esto nos sirve mucho para
detectar, o por lo menos a mí particularmente, me ayuda mucho para poder detectar de acuerdo a los objetivos que en un momento se lo puede enunciar, en qué temas están más completos en el conocimiento y en qué temas hay vacíos. Entonces eso me ayuda a indicar dónde puedo ir un poco más rápido en los conceptos, dónde puedo ir un poco más profundo y así tratar de nivelar el conocimiento que traen ustedes. Entonces, sin más preámbulos, ingeniero Fernando, por favor, ayúdeme con esta evaluación inicial. Claro que sí, ingeniero. Entonces vamos a ir con la primera pregunta del sondeo inicial. Los controles administrativos para el riesgo mecánico están relacionados con A, procedimientos de trabajo y capacitación, B, protección respiratoria, C, trabajo en alturas. Vamos con los resultados de esta primera pregunta del sondeo inicial. A, procedimientos de trabajo y capacitación 93%, B, protección respiratoria un 2%, C, trabajo en alturas un 5%. Vamos a ir con la segunda pregunta de este sondeo inicial. Los controles administrativos son medidas A, preventivas, B, correctivas, C, reactivas. Estos fueron los resultados de la segunda pregunta. A, preventivas 91%, B, correctivas un 7% y C, reactivas un 1%. Vamos entonces con la tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Son controles administrativos para el riesgo mecánico. A, controles de ingeniería. B, elementos de protección personal. C, programas de capacitación y señalización. Estos fueron los resultados de la tercera pregunta. A, controles de ingeniería un 13%. B, elementos de protección personal un 19%. Y C, programas de capacitación y señalización un 68%. A todos muchas gracias por haber participado en este sondeo inicial. Los dejamos con el ingeniero Patarroyo. Fernando, muchas gracias. Bueno, muy bien. Veo que en las dos primeras preguntas hay un buen porcentaje de acierto en cuanto al entendimiento, al concepto de los controles administrativos. Ya en la tercera pregunta, donde hacemos referencia al tipo específico de control administrativo, entonces hay como una oportunidad de aclarar bastante esos conceptos. Entonces ahí en el desarrollo de esta presentación, pues esperamos que esos porcentajes suban. Estamos más de 240 personas en este momento en sala y pues esperamos que al final, de pronto con mayor cantidad de participantes, podamos incluso mejorar estos porcentajes de acierto. No sin antes, pues, empezar diciendo que estos procesos educativos son muy importantes. Como lo decía Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Si no tenemos conocimiento, pues sencillamente no podemos evolucionar y no podemos cambiar el mundo. Vamos a vivir dentro de esta acción educativa 3 momentos muy bien diferenciados. El primer momento es el que acabamos de vivir, es el pretest o la preevaluación, la evaluación inicial, una evaluación que hacemos con esa finalidad de poder recibir de ustedes ese conocimiento o el estado del conocimiento en el que llegan en cuanto a los objetivos que nos hemos planteado para el día de hoy. Con base en eso, pues podemos al final determinar si nuestros objetivos fueron cumplidos en la información que queremos transmitirlo por un lado, y por otro lado, para el desarrollo de la acción educativa,
pues nos sirven para poder determinar en qué temas podemos ir un poco más lento, en qué temas podemos ir un poco más despacio. Aquí pues vemos que en las dos primeras preguntas tenemos bastante acierto, sin embargo, pues vamos a tratar de cubrir que estos porcentajes suban y que todos quedemos con la misma información. El segundo momento hacemos la presentación esta magistral, y más que una presentación magistral, los invito a que sea una presentación donde ustedes puedan interactuar sobre los controles administrativos para el riesgo mecánico. Para eso pues está habilitado el chat de preguntas. En las preguntas ustedes pueden pues no solamente realizar las observaciones, las preguntas, las inquietudes que tengan, sino también pueden realizar comentarios, pueden hacer aportes, pueden expresar experiencias que hayan tenido, cualquier elemento que ustedes consideren útil y de aporte para enriquecer esta presentación, pues son bienvenidos en nuestro chat. También pues los invito a que en este chat de preguntas pues envíen sus saludos, indiquen desde dónde están conectados, desde qué parte del país o fuera del país están conectados. Con eso pues desde aquí les enviamos un saludo y pueden mantener esta interacción pues mucho más activa. Y por último está el último momento, el tercer momento, es el test final. En el test final volvemos a retomar las preguntas que acaban de escuchar y ahí es donde hacemos la evaluación de esos conceptos adquiridos y el cumplimiento de los objetivos. Entonces, estos son los momentos que vamos a vivir. Les reitero la importancia de que ustedes participen en el chat de preguntas con inquietudes, con comentarios, con saludos, con observaciones, con aportes, con lo que ustedes estimen conveniente. Bienvenidos allí en este chat de preguntas. Bueno, sin más preámbulo, pues podemos iniciar ya el segundo momento, que es la presentación de los controles administrativos para el riesgo mecánico. ¿Qué nos proponemos? En este espacio nos proponemos hacer esa comunicación sobre cuáles son los controles administrativos para el riesgo mecánico, cuáles son esos elementos que constituyen los controles administrativos. Para poder cumplir este objetivo general, pues vamos a recorrer tres objetivos específicos. El primer objetivo específico es definir esos controles administrativos para el riesgo mecánico. ¿Qué es un control administrativo? ¿Qué significa control administrativo? ¿Dónde está estipulado que debemos hacer control administrativo? ¿A qué se refiere el control administrativo? En segundo lugar, es establecer la importancia de los controles administrativos para el riesgo mecánico. Ahorita vamos a ver una jerarquía de los controles y vamos a ver que dentro de esa jerarquía de los controles, pues como que uno diría, pero el control administrativo está como de último dentro de esa jerarquía de los controles. Entonces, ¿sí es importante considerarlo o no es importante? Entonces, vamos a establecer esa importancia de los controles administrativos para el riesgo mecánico. Y en tercer lugar, pues vamos a hacer nuevamente la evaluación de los conceptos adquiridos sobre los controles administrativos para riesgo mecánico, que como les menciono, no es otra cosa que retomar esa evaluación inicial, ese pretest, para volver a revisar si los conocimientos fueron o los conceptos fueron totalmente interiorizados, fueron asimilados y podemos decir que hemos cumplido con nuestros objetivos. Bueno, ¿qué podemos empezar diciendo? Pues lo que podemos empezar diciendo es que los controles administrativos hacen parte de las medidas de intervención, de las medidas de intervención al peligro, las medidas de intervención al riesgo, esa acción que debemos hacer en nuestros sitios de trabajo cuando estamos enfrentados a un peligro y un riesgo, para poder evitar que ese peligro y ese riesgo se materialice en un accidente, de una manera, como lo dice allí, preventiva, una medida de prevención. Ahora, unas medidas de intervención también pueden ser reactivas, una medida de prevención puede ser correctiva, pero aquí vamos a enfocarnos en una medida de intervención preventiva. Y esas medidas de intervención, pues lo que nos dice el decreto 1072 es que se establecen y se priorizan de acuerdo con el principio de peligros, seguido por la reducción del riesgo. ¿Qué significa? Que debe ser realizado, debe ser priorizada de acuerdo con el principio de peligros.
que dentro del principio de peligros, cuando estamos evaluando un peligro y determinando ese peligro como un riesgo, estamos tomando dos dimensiones del peligro. Esas dos dimensiones del peligro es la probabilidad de que ocurra y la gravedad de la consecuencia en caso de que ocurra. Entonces, cuando aquí nos dice el decreto 1072 que los controles se establecen y priorizan de acuerdo al principio de peligros, pues lo que tenemos que primero es reducir la probabilidad, ojalá eliminar la probabilidad, y reducir la gravedad de la consecuencia. Entonces, cuando decidimos intervenir un peligro, debemos definir en actuar sobre la probabilidad o actuar sobre la consecuencia. Eliminar la probabilidad o disminuir la probabilidad o disminuir la gravedad. Y para ello, en estas medidas de intervención, el decreto 1072 continúa diciendo, además de decir que hay que considerar ese principio de los peligros, que es probabilidad y consecuencia, pues hay que establecer una jerarquía. O no hay que establecerla, ellos ya la establecen. Y establecen la jerarquía de acuerdo a estas categorías, donde primero hay que eliminar el peligro, es decir, o eliminar la consecuencia o eliminar la probabilidad, porque al ser un modelo matemático que multiplica unos valores de probabilidad y unos valores de consecuencia, cualquiera de los dos que se haga cero, como un modelo matemático, pues al cruzarse matricialmente o al multiplicarse por la otra dimensión, ya sea probabilidad o ya sea consecuencia, pues sencillamente va a haber cero y ahí hay una eliminación. Y como es un modelo matemático que tiene varias escalas, en la medida que reduzcamos los valores en la probabilidad o la consecuencia, pues el peligro, el valor final va a ser menor. Ideal, la eliminación, porque se hace cero. En este concepto, no estoy diciendo que eso, cuando digo la palabra ideal, es bajo este concepto que nos da la 1072, es lo ideal, lo que está en el top, el control máximo, la medida de intervención más eficaz para el decreto 1072 es la eliminación. Sigue la sustitución. La sustitución, ¿en qué significa? En cambiar la naturaleza del peligro por otro que represente en la práctica una disminución de la peligrosidad de esa condición. Siguen los controles de ingeniería, que es a través del diseño, el de evitar que se haga una actividad a través de desarrollos tecnológicos, de desarrollos de ingeniería que me permitan una menor exposición. En cuarto lugar, tenemos el tema que nos trata el día de hoy, los controles administrativos, que ya vamos a ir en detalle qué significan esos controles administrativos. Y en último lugar están los elementos de protección personal, es decir, esos equipos, esos elementos que lo que me hacen es un bloqueo, un apantallamiento, una protección, como lo menciona en su nombre, del trabajador sobre esas fuentes de energía física o mecánica que me pueden ocasionar algún tipo de lesión. Yo en otras presentaciones ya les he insistido mucho que esto es una jerarquía establecida por la 1072 de acuerdo a ese principio de peligros, como lo dice allí literalmente el decreto, pero que si vamos a la práctica, esta jerarquía de los controles, esta pirámide se voltea totalmente. ¿Qué quiero decir o qué quiero expresar cuando digo que se voltea totalmente? Porque en la práctica, cuando estamos desarrollando una labor, no nos fijamos primero si hay una eliminación del riesgo, si hay una sustitución o si hay un control de ingeniería. Lo primero que determinamos, incluso en el desarrollo de un permiso de trabajo, es si la persona tiene el elemento de protección personal y segundo, si tiene el control administrativo. Y con estos dos elementos de protección personal y control administrativos, ya podemos autorizar o ya realizamos la autorización de un permiso, de una tarea, de una labor. Autorizamos esa labor, así el peligro no se haya eliminado, así el peligro no se haya sustituido o así no tengamos control de ingeniería. Entonces, esto de la jerarquía es simplemente un aspecto normativo que se establece como para darle una categoría a cada uno de ellos, pues no se puede negar que la eliminación del riesgo es mucho más efectivo que un elemento de protección personal.
Eso es indudable que una sustitución o un control de ingeniería son mucho más efectivos, pero en la práctica, estos tres primeros, tres que están en el top de la pirámide, pues resultan siendo poco considerados o importantes para la autorización de un trabajo si no se tienen los elementos de protección personal o si no hay un control administrativo que es el mismo elemento de protección personal. Bueno, ¿qué podemos continuar diciendo? Dentro de esas medidas de prevención y control del riesgo en el sistema de gestión, ese control administrativo se debe aplicar de acuerdo a un análisis de pertinencia. Lo que debemos considerar en esta jerarquía de los controles, más allá de si es más eficaz, si es más impactante, si impacta más fuertemente, si hace una reducción total de la situación de peligro y riesgo, la eliminación que el elemento de protección personal. Lo que debemos realizar en realidad es un análisis de pertinencia para la aplicación. ¿Esto qué es? Poder saber o poder determinar, poder analizar, poder concluir cuál de estas medidas de prevención vamos a aplicar. Entonces, más allá de una jerarquía, de una pirámide jerárquica de controles, lo que debemos ver es como si tuviéramos un portafolio de controles, como si tuviéramos una gama de controles para poder escoger aquellas, porque obviamente en la eliminación podemos determinar muchas acciones para eliminar el riesgo. En la sustitución también, en controles de ingeniería seguramente también hay una amplia gama de diseños de ingeniería que se pueden aplicar para reducir el riesgo, y los controles administrativos también son una gama de acciones que podemos tomar para controlar el riesgo, y los elementos de protección personal, pues también vemos que hay un sinnúmero de elementos de protección personal que nos pueden servir para el riesgo. Entonces, lo que nos dice allí, lo que nos recomienda allí este slide, es que debemos hacer un análisis de pertenencia y debemos adoptar los controles de acuerdo a ese análisis de pertinencia para la aplicación, escoger cuáles son los más pertinentes para esa acción que vamos a desarrollar. Personalizar los controles, no irnos con una solución universal para todo tipo de riesgo mecánico y en general para todo tipo de riesgo, donde entonces la fórmula mágica es mezclar esta eliminación con esta reducción, con este control administrativo y con este elemento de protección personal y este diseño de ingeniería. No, es hacer un análisis en cada situación y decir, aquí no son posibles, no son viables ni la eliminación, ni la sustitución, ni el diseño. Lo único que es viable es este control administrativo. Y dentro de la gama de control administrativo, el que es viable o son más viables son estos. Ya vamos a ver esa gama de controles. Y hay que entonces determinar, haciendo una ley de pertinencia, cuáles son los que más son aplicables. ¿Y esto quién lo debe hacer? Pues el administrador del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es el encargado de hacer esa identificación, evaluación, valoración y control del riesgo, porque recordemos que este control administrativo hace parte de esa gama de controles que debemos tener para el riesgo en nuestras sedes de trabajo. Ahora, vamos a definir cuáles son los controles administrativos. La definición termina siendo, digamos, muy académica, muy deductiva de acuerdo a lo que son los controles administrativos, y la podemos definir como esas medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición del peligro, y son medidas tales como la rotación del personal. Rotación del personal no quiere decir que se vayan de la empresa y se contraten otras personas, sino rotación del personal por el sitio donde están expuestos al riesgo, por el puesto de trabajo donde van a estar expuestos a ese peligro mecánico, los cambios en la duración o en el tipo de jornada de trabajo, la utilización de señales, de pictogramas, de advertencia, de demarcación de área, que tratan de advertir, informar a los trabajadores sobre el peligro y advertir sobre el peligro que está presente allá. Los sistemas de alarma audible,
visual, olfativa, que por efecto de un peligro mecánico se puedan generar. El diseño e implementación de los procedimientos y trabajo seguro, los paso a paso, los procedimientos de trabajo, también hace parte de los controles administrativos, y los permisos de trabajo, entre otros, cualquiera que sea su modalidad. Permisos de trabajo los conseguimos como uno solo, pero para llegar a un permiso de trabajo podemos hacer un análisis de seguridad en el trabajo, podemos hacer un análisis de peligros por la actividad, podemos hacer un análisis de riesgos por oficio, un análisis de factores de riesgo por oficio, es decir, una amplia gama también allí de herramientas para poder llegar a el final de ese proceso, a establecer una firma donde después de una verificación y una lista de chequeo, una lista de verificación, podemos conceder un permiso para la realización de una actividad. Entonces, toda esta serie de medidas que tienen como fin reducir ese tiempo de exposición, que tienen como herramienta hacer ese proceso que podemos llamar de escritorio, proceso administrativo de decisión, es lo que consideramos los controles administrativos. Bueno, todo esto suena como muy bien y es muy cierto, muy obvio, pero al final, ¿qué? ¿Esto cómo lo aterrizo? ¿Cómo lo llevo a mi puesto de trabajo? ¿Cómo lo llevo a mi área de trabajo? Pues esto se puede llevar a través de diferentes estrategias que son algunas de las que vamos a recomendar aquí para ese control administrativo del riesgo mecánico. La primera estrategia es la que mencionamos en las primeras frases de la diapositiva pasada, que es reducir el tiempo de exposición de la jornada de trabajo en las áreas de riesgo. ¿Cómo puede hacer esa reducción del tiempo de exposición? A través de la rotación del personal. Más personas que seguramente van a estar expuestas, pero van a estar expuestas por menos tiempo. Entonces puede haber una rotación, una coordinación allí en la rotación, y al haber esa rotación, pues la persona va a estar menos expuesta, va a estar menos expuesta a la fatiga, va a estar menos expuesta a la costumbre, va a estar menos expuesta a tomar atajos laborales para hacer las cosas más rápido. Otra estrategia está en la de establecer programas de selección, compra, entrega y uso de elementos de protección personal, visual, facial, calzado, etcétera. Cualquier parte del cuerpo que esté expuesta a una consecuencia de un peligro, un riesgo mecánico, entonces, pues debemos establecer ese programa, los programas administrativos que me indiquen desde la necesidad, los objetivos, las especificaciones, los procesos de proveedores, de reposición, de mantenimiento, de cuidado, de seguimiento, de uso, etcétera. Entonces, a eso se requiere establecer ese programa administrativo para elementos de protección personal. Selección, compra, entrega, control de uso de cualquier tipo de elemento de protección personal que va orientado hacia proteger al trabajador de las consecuencias en la exposición de un peligro mecánico. Igualmente, también está dentro de los controles administrativos establecer programas permanentes de inducción, capacitación y entrenamiento, orientados específicamente al desarrollo del trabajo, al conocimiento del riesgo, a saber a qué riesgo está expuesto y cuáles son las medidas que tengo a la mano para el control, para la prevención, para la identificación, y lo empecé hablando al contrario, control, prevención e identificación, para la identificación, prevención y control de esos riesgos, incluyendo además el uso y la reposición de los elementos de protección personal. Es decir, dentro de esos programas de inducción, entrenamiento y capacitación, que la persona sepa claramente en qué riesgos se va a desenvolver, a qué tipo de riesgos va a estar enfrentado, con qué tipo de peligros va a estar interactuando, para que a su vez sepa cómo protegerse de ellos. No que en el momento en que esté expuesto, mijo, vea usted cómo se defiende allá, no, sino desde antes de, en esos procesos de capacitación, él sepa, él conozca, él esté entrenado, esté capacitado, esté formado, tenga las competencias para identificar el peligro, evaluarlo y saber cómo
está protegiendo, y los mismos elementos, y no solamente elementos de protección, sino las mismas herramientas de trabajo, vestimenta, dotación que está utilizando, sepa cómo lo está protegiendo en un momento dado de ese riesgo mecánico. Ahora, dentro de esa jerarquía de los controles, pues como les estaba mencionando, que para mí más que una jerarquía debe ser vista como un portafolio, pues hay algunos que vemos que estaban como a una escala más alta, que la 1072 considera que dentro de ese principio de peligros y consecuencia, de probabilidad y consecuencia, pues tienen más efectividad, son de mejor impacto que los controles administrativos. Esto quiere decir, o nos pone sobre la mesa, que los controles administrativos pues pueden traer algunas desventajas. ¿Cuáles pueden ser esas desventajas? A pesar de que los controles administrativos pues, pueden aumentar la eficacia de una intervención, y para eso están diseñados, para que la intervención sea más eficaz, pero pues pueden traer de la mano algunas desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Pues si hacemos una rotación del personal, estamos con la posibilidad de que las personas estén menos expuestas, y al estar menos expuestas, menos cansancio, menos fatiga, y por lo tanto ahí hay un control del peligro. Pero al aumentar el número de personas, pues no estamos haciendo otra cosa que aumentar la exposición, que el nivel de exposición sea mayor, porque ya no es 1, 2 o 3 personas en ese peligro, sino vamos a tener 4, 5, 6 o 7 en el mismo peligro, por menos tiempo, ¿sí? Pero un mayor número de trabajadores. Y si no hay una coordinación sincrónica, si no hay una capacitación uniforme, si no hay una calibración de los trabajadores en el conocimiento y las actividades, en los procedimientos de trabajo, pues allí podemos tener un inconveniente en que a mayor rotación, mayor exposición, y por lo tanto más personas expuestas a un accidente por cuenta de ese peligro. Otra desventaja es que a medida que conoce más sobre esos agentes de peligro y sus mecanismos de acción, pues pueden haber exposiciones cortas que son pico, son de corta duración, y que pueden representar un riesgo mayor al que se estimaría por la concentración media. Esto que usted puede estar diciendo, no, venga un momentico, pero estamos hablando de riesgo mecánico, y porque habla de concentración, de exposición media, aquí estamos hablando del riesgo mecánico. Hay momentos en que se da esa exposición en momentos pico de trabajo de la máquina, en momentos pico de trabajo del equipo, y de pronto a algunas personas dentro de esa rotación les tocó ese momento, el momento en que la máquina está full, el momento en que la máquina no está en inicio, no está en acople, no está en configuración, no está en preparación, o no está en desmonte, no está en mantenimiento, sino está full marcha. Entonces, en esas exposiciones pico de corta duración, a la persona que le tocó ese momento, pues allí puede tener una mayor condición de peligro, y si se mezcla con que la persona no tiene el suficiente entrenamiento o capacitación, pues allí es donde se presenta la desventaja. Y también, por último, la modificación de prácticas de trabajo puede representar un importante reto de aplicación y seguimiento, así como reducir la eficacia. Cuando buscamos esos controles administrativos, pues estamos mirando los procedimientos. Un procedimiento, el desarrollo de un protocolo, de una práctica laboral, es un control administrativo. Y si encontramos varias personas que van a desarrollar el trabajo, pues algunas pueden llegar con prácticas laborales diferentes, con procedimientos de trabajo, no procedimientos porque el procedimiento es uno solo, pero sí con prácticas de trabajo diferentes a las que hace otra persona. Y algunas prácticas pueden ser un poco más seguras que otras. Cuando hay esa modificación de prácticas, ahí representa un reto de aplicación y seguimiento, y ahí es donde mencionaba yo que hay que tener una calibración de los trabajadores para poder lograr que todos realicen la misma práctica segura para desarrollar el trabajo. Bueno, antes de pasar a algunas actividades administrativas a considerar, permítame, reviso por aquí el chat. Los veo muy calladitos, muy en silencio, no tengo hasta ahora interacciones. Por favor, los invito a que hagan comentarios,
o formulen inquietudes o preguntas. Bueno, miremos por aquí. Liliana Figueredo pregunta, buenos días, ante una auditoría, ¿cómo podría evidenciar que sí se hacen controles administrativos? Muy buena pregunta, Liliana. En una auditoría, los controles administrativos yo creo que son los más fáciles de evidenciar. ¿Por qué? Porque corresponden a los programas, corresponden a los procedimientos, corresponde a lo que te decía o lo que les decía al comienzo, es ese trabajo de escritorio que realizamos para aplicar en campo, para aplicar en el equipo, para aplicar en la máquina o para aplicar en el trabajo. ¿Cómo se puede evidenciar que sí se hacen los controles administrativos? Mostrando los programas de capacitación, formación y entrenamiento, mostrando los programas administrativos para selección, uso y mantenimiento de elementos de protección personal, mostrando los registros de inducción y capacitación. Es decir, todas las actividades que en esencia son el sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo. De hecho, el sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo es en sí, por definición, un control administrativo, porque es cualquier herramienta o elemento que utilicemos para prevenir el peligro, para prevenir el accidente, es un control administrativo. Entonces, cualquier documento o registro que tenemos, ese es un control administrativo. El sistema de gestión como tal es un control administrativo porque es la forma como administramos la seguridad y salud en el trabajo. Es ese cambio de enfoque que tuvimos de programa de salud ocupacional a sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde intrínsecamente las actividades que desarrollamos pues siguen siendo las mismas. Seguimos haciendo investigación de accidentes, inspecciones de seguridad, inspecciones planeadas, control de compras, de proveedores, seguimiento, indicadores, estadísticas, todo eso lo llevamos a cabo, pero cambiamos el concepto de un programa a un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Entonces, eso de por sí es un control administrativo. ¿Cómo se evidencia? Mostrando el documento, mostrando el registro, mostrando la lista de verificación, mostrando la lista de chequeo, mostrando los registros de capacitación y entrenamiento. Así es como se pueden evidenciar en medio de una auditoría. Muchas gracias, Liliana, por tu aporte y tu pregunta. Ok. Sigamos mirando entonces algunos tips dentro de las actividades administrativas que podemos considerar para fortalecer las intervenciones en riesgo mecánico. ¿Cuáles pueden ser? Realizar el diseño y organización de los sistemas de trabajo, organizar el sistema de trabajo, hacer la organización de cómo vamos a desarrollar el trabajo desde el diseño y cómo vamos a desempeñar el trabajo, es decir, establecer esos procedimientos seguros de trabajo. Para maquinaria y equipo, solicitar a los proveedores el suministro de programas de mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo, los cuidados especiales durante las paradas de producción programadas o no programadas. Es decir, que el proveedor de una máquina, de un equipo, una herramienta, me suministre la información confiable, clara, en mi idioma, en el idioma de mis trabajadores, para poder hacer esos programas de mantenimiento preventivo y correctivo y hacer esos programas de formación y capacitación a los trabajadores sobre esos programas de mantenimiento. Y a lo largo de la historia laboral en Colombia, desafortunadamente, accidentes de trabajo, vemos por montones accidentes y accidentes fatales. Recuerdo uno hace muchísimos años en una cementera, de más de 15 muertos, sencillamente porque no se tenía un manual en español de un equipo. Porque si existía el manual, existía en un idioma extranjero, que ni siquiera era inglés, y existía por allá en un escritorio de un supervisor o un líder de trabajo, que nunca se tradujo, que nunca se socializó, que nunca se conoció por parte de los trabajadores. Entonces es muy importante que los proveedores de maquinaria y equipo suministren esa información de mantenimiento preventivo, correctivo y cuidados especiales en el idioma nativo nuestro. También emplear únicamente proveedores que ofrezcan garantía de calidad.
Proveedores, y con esto de la libertad de las fronteras, libre comercio entre los países, esa expansión comercial y económica, pues llegan a nuestro país muchos productos de todas partes, regulares, buenos y malos. Y no quiero mencionar algún país particular porque seguramente de ese país particular que muchos pensamos también llegan productos muy buenos. Y seguramente muchas de las marcas más reconocidas como excelentes proveedores de calidad tienen sus fábricas también en esos países. Lo que tenemos que buscar es proveedores, hacer un análisis de proveedores, y eso hace parte de ese control administrativo, un análisis de proveedores que ofrezcan garantía y calidad de seguridad, no solamente garantía y calidad en el producto, sino seguridad en el abastecimiento, porque nada logramos con que tengamos productos de buena calidad, arrancamos con ese proveedor, pero después de un tiempo, después para la reposición de elementos, pues ya no tenemos los repuestos o ya no tenemos una segunda reposición de elementos. Entonces, emplear únicamente proveedores que ofrezcan esa garantía de calidad y seguridad en el abastecimiento. Que no solamente haya calidad en el inicio, sino también que la reposición de los elementos de protección sea eficiente, sea oportuna, sea en la cantidad que requerimos y en la calidad que veníamos recibiendo desde el comienzo. Otras consideraciones dentro de esos controles administrativos: suministrar el equipo apropiado para el trabajo y las operaciones de mantenimiento. No solamente es importante el desarrollo del trabajo con los equipos y maquinarias, sino también las operaciones de mantenimiento que se vayan a desarrollar, el contar con repuestos que sean originales, con repuestos que sean homologados, con repuestos que me garanticen la continuidad en la seguridad de los elementos que se están utilizando. Por otra parte, también mantener disponible en los sitios de trabajo pues ese inventario de todas las herramientas, máquinas y equipos que se utilizan en la empresa, así como sus instructivos de uso. Muy importante dentro de ese programa de suministro de elementos, también tener el suministro necesario de las herramientas y equipos que se necesiten en la organización. Hablamos también de la señalización como un control administrativo, entonces de marcar y señalizar todos los equipos y máquinas. Hay una norma, una resolución que es bastante antigua, la resolución 2400 del 79, 44 años, de mayo 26 del 79. Pero pues allí nos dice cómo deben ser los procesos de demarcación y señalización, no solamente de áreas, sino de máquinas y equipos, qué colores de seguridad deben tener las máquinas y equipos, las que tienen partes móviles, las que tienen partes expuestas, etc. Asimismo, es importante la realización de las inspecciones periódicas de seguridad, utilizando, y aquí podemos hacer referencia a que en las dos últimas sesiones hablamos sobre inspecciones de seguridad. Los invito a los que no estuvieron en esas acciones educativas que visiten Posipedia, allí las encontrarán, para ver cuáles son esos tips para poder realizar esas inspecciones periódicas utilizando y diseñando listas de chequeo que son personalizadas para equipos, máquinas y herramientas que se deben emplear en el lugar de trabajo, de acuerdo obviamente a un programa de inspecciones que se realice en la empresa. Y allí podemos determinar entonces con qué frecuencia se realizan las inspecciones, cuáles son los ítems a inspeccionar y cuáles son los aspectos de cada ítem que se deben inspeccionar, considerando que inspectores pueden haber varios y que las conclusiones o lo que se pretende encontrar dentro de la inspección pues tiene las mismas condiciones o las mismas características. Bueno, miremos a ver si por aquí en el chat podemos hacer alguna inquietud. Bueno, por lo pronto creo que no hay, o no se está actualizando, digamos. ¿Qué otros tips podemos considerar dentro de los controles administrativos?
que debemos establecer programas permanentes de educación en riesgo mecánico para los trabajadores para promover las buenas prácticas de trabajo que les permitan realizar un trabajo en forma segura. Y aquí vuelvo a la pregunta que hace un momento hacía Liliana. ¿Cómo lo puedo evidenciar? Mostrando el programa de capacitación, ¿sí? Mostrando el registro que informé a los trabajadores sobre los riesgos de trabajo y los resultados de las evaluaciones de ese riesgo de acuerdo a la matriz de peligros. Mostrando los registros de capacitación y entrenamiento de los trabajadores sobre el manejo cauteloso de los equipos, y todo esto obedece obviamente a un programa de capacitación, inducción y entrenamiento, pero también al registro. Bueno, por aquí Juan Manuel Gallego me pregunta qué acciones pueden hacer si la infraestructura de la entidad son de arriendo y no son propias. Juan Manuel, esto sucede en la mayoría de las empresas. En la mayoría de las empresas funcionan en instalaciones que no son propias, pero aquí estamos hablando de programas de gestión, de programas administrativos, de lo que hacemos en el diseño, en escritorio, planeando y proyectando cómo podemos hacer el trabajo seguro, en el diseño de un permiso de trabajo, en el diseño de una lista de verificación, en el diseño de un programa de formación y entrenamiento. Esas son las acciones que se pueden hacer si la infraestructura de la entidad no es propia. Alexander nos saluda, nos dice buenos días, aquí en la estación no hay encargado de seguridad en el trabajo. ¿Cómo se puede solicitar o quién debe cumplir con esa función? Bueno, Alexander, ¿a qué tipo de estación te refieres? Dices aquí en la estación. ¿Qué tipo de trabajo desarrollan? Lo que te podría decir es que acciones de seguridad y salud en el trabajo deben realizarla todas las empresas públicas o privadas, deben desarrollar acciones y actividades en seguridad y salud en trabajo. Esto es un mandato de ley. Esto no es algo porque tenemos riesgo, ¿cómo hacemos? Entonces, ¿a quién designamos? No, es un proceso que debe cumplir toda la empresa y la empresa debe designar personas idóneas. Si no tiene en este momento personas idóneas, debe desarrollar personas para que puedan realizar esta función. Gina y Lizarazo nos dice, buenos días, el tema de rotación en los puestos de trabajo, uno de seguridad y salud en el trabajo lo sugiere, pero la alta gerencia determina si es viable o no, si autorizan o qué se debe hacer en este caso. Gracias. Bueno, recuerda que el tema de rotación es una de las alternativas y una de las herramientas. Vuelvo y menciono, Gina, tratemos de ver esas actividades, esos controles, así como vemos todos los controles de eliminación, sustitución, diseños de ingeniería como un portafolio donde podemos escoger los que sean pertinentes, como nos dice el decreto 1072, con los controles administrativos también lo debemos hacer. Hay una gama de controles y lo que debemos buscar es cuáles son pertinentes para aplicar de acuerdo al principio de peligros. ¿Qué es el principio de peligros? ¿Cuáles me pueden reducir la probabilidad o cuáles me pueden reducir la consecuencia? Entonces, tomo los controles administrativos, uno de ellos es la rotación de puestos de trabajo, que lo puedo sugerir. No, la gerencia no, pero es que no puedo rotar porque es que si lo roto, la persona que está en este equipo, en esta máquina, es muy especializada y entonces mando otro para allá y ya eso me altera y a mí no me gusta la rotación, como se dice coloquialmente, zapatero de tus zapatos. No, aquí la rotación no va. Ah, bueno, entonces pensemos en otros tipos de controles administrativos, porque lo que estoy diciendo es que para hacer un control administrativo, sí o sí, tiene que hacer rotación. Si no, no hay control administrativo. No, esa rotación es uno de los controles administrativos que puedo tener. Pero el establecer programas, el hacer el entrenamiento, el hacer seguimiento, el hacer protocolos de seguridad, establecer procedimientos de seguridad, todo esto son controles administrativos y ahí vamos mirando, Gina, cuáles son los que se pueden aplicar. Respuesta concreta, ¿qué se puede hacer en este caso? Si definitivamente no, pues busquemos otro tipo de controles administrativos que nos puedan ayudar. Ricardo Valenzuela nos dice, Positiva brinda instrucciones de seguridad para máquinas como tornos y fresadoras. Claro que sí. Tú puedes entrar, como lo decíamos, a Posipedia y seguramente allí en ese repositorio
vas a encontrar información suficiente sobre instrucciones de seguridad para todo tipo de máquinas, no solamente tornos y fresadoras. Y Oscar Daniel Rojas nos dice: la maquinaria y equipos que por norma deben, al importarse, tener manual en español. Tenía entendido que sí, pero no sé dónde está normado. En este momento se me escapa, yo también sé que sí, se me escapa cuál es la norma específica, pero sí existe la norma que indica que seguramente está en la 1072, que los manuales y las instrucciones de seguridad para máquinas y equipos deben estar en el idioma español. Y si no, seguramente en la resolución 2400, por ahí podemos encontrar algo al respecto. Gracias, Oscar Daniel, por tu comentario y por tu observación. Muy bien. ¿Qué otros aspectos podemos considerar dentro de los controles administrativos? Es importante publicar información para los trabajadores sobre la prevención y comunicación de los riesgos, establecer en la empresa programas de orden, limpieza y seguridad y verificar permanentemente su cumplimiento. Fíjense, señores, que todas las acciones que desarrollemos en relación a programas, no solamente de entrenamiento, de mantenimiento, de formación, de selección, de inducción de personal, de selección de personal, cualquier tipo de programa que desarrollemos, eso es un control administrativo. De estándares de seguridad, de normas de seguridad, de prácticas inseguras, de protocolos de seguridad, todo hace parte de los controles administrativos. Del control de contratistas, del control de proveedores. Por eso les decía que, si ustedes se fijan, se está mencionando como cada uno de los elementos del sistema de gestión. Por eso les decía que en sí el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es un control administrativo. Programas de selección, adquisición, instrucción, uso, limpieza, mantenimiento, reposición de elementos de protección. Todo hace parte de los programas o los controles administrativos. Si uno quisiera, puede dividir los controles administrativos de dos tipos o de dos partes, así como cuando uno hace una investigación de un accidente de trabajo. Y en la investigación de accidente de trabajo, pues la teoría y los protocolos nos dicen: vea, cuando hay un accidente de trabajo, usted se enfoca en cuáles son las fallas del factor humano y cuáles son las fallas en el factor del trabajo. ¿Qué pasa en el factor del trabajo y qué pasa en el factor humano? Asimismo, podemos enfocar los controles administrativos. ¿Cómo podemos intervenir? Y esta, por ahí creo que era Gina la que me preguntaba: bueno, si no hay rotación de personal y si la empresa no lo permite, ¿qué hacemos? En la rotación del personal hace parte del factor humano. Pero en el factor humano podemos considerar entrenamiento, podemos considerar acciones de supervisión, podemos considerar acciones de contratación, podemos considerar acciones de competencia, entendiendo la competencia a la experiencia, la formación y el entrenamiento. Podemos considerar el tema de inspección y considerar la inspección, no la inspección del equipo, sino la inspección a que se están siguiendo los protocolos y los procedimientos de seguridad. Y podemos considerar la capacitación. Fíjate que, como te digo, la rotación del personal es un elemento únicamente dentro de estos controles administrativos que pueden haber en el factor humano. Y en el factor del trabajo, pues también tenemos muchos tipos de elementos que podemos aprovechar en el control administrativo. Podemos tener, en cuanto al trabajo, programas de mantenimiento, programas de selección de proveedores, programas de formación de trabajadores, programas de selección de trabajadores, manuales de operación, programas de señalización, programas de auditoría, programas, a todos estos aspectos que terminan enfocados en acciones administrativas o acciones para el control administrativo. Ahora, esos programas, ¿cómo se implementan? ¿Cómo se desarrollan? Pues ya como es un programa, se empieza siguiendo como una especie de ciclo PHBI, de planear, hacer, verificar, actuar. Planear con un diagnóstico inicial, un plan de acción de lo que se debe realizar, implementar a través de la estandarización y validación de esos procedimientos, hacer una divulgación, un entrenamiento, una acción de seguimiento para esa divulgación y evaluación y verificación de ese proceso a través de seguimiento y auditorías. Muy importante, mencionamos también la señalización.
La señalización avisa la existencia del riesgo. Un programa de señalización es un programa administrativo muy efectivo. Se recomienda que la máquina o equipo tenga una señal luminosa, acústica, dependiendo de la intensidad de ruido, pues que indique la advertencia del peligro, y pues zonas susceptibles de temperatura, etcétera, también pueden ser señalizadas con avisos y colores. Y muy importante, los manuales de operación. Una máquina o herramienta solo debe ser asignada a una persona que conozca a fondo el funcionamiento de los riesgos, y una máquina o herramienta motor no debe funcionar sin los sistemas de protección que están previstos. Bueno, yo creo que con esto hemos terminado. Vuelvo a cederle la palabra al ingeniero Fernando para que por favor nos apoye con la evaluación final. Ingeniero, por favor, vamos a la evaluación. Ingeniero, entonces vamos a ir con nuestro sondeo final. Esta es la primera pregunta. Los controles administrativos para el riesgo mecánico están relacionados con A, procedimientos de trabajo y capacitación, B, protección respiratoria, C, trabajo en alturas. Estos fueron los resultados de la primera pregunta del sondeo final. A, procedimientos de trabajo y capacitación, un 98%. B, protección respiratoria, un 1%. C, trabajo en alturas, un 1%. Ingeniero Patarroyo, ¿cómo nos fue en esta primera pregunta? Bueno, nos fue muy bien, porque de 226 personas que estaban inicialmente, ahora estamos 350 y subimos del 93 al 98%. Claro que tiene que ver con procedimientos de trabajo, los controles administrativos. Felicitaciones. Bastante alto el acierto. Muchas gracias, ingeniero, por la retroalimentación. Vamos entonces con la segunda pregunta del sondeo final. Los controles administrativos son medidas A, preventivas, B, correctivas, C, reactivas. Estos fueron los resultados de la segunda pregunta. A, preventivas, un 95%, B, correctivas, un 4%, C, reactivas, un 1%. Ingeniero Patarroyo. Bien, Fernando, muchas gracias. Son medidas preventivas. Los controles administrativos se hacen antes de que suceda el accidente, porque por eso no son ni correctivas, porque pues sí, uno puede hacer medidas de prevención después de que sucedió, sí, pero en esencia son medidas preventivas. Nuevamente la misma reflexión, subimos del 91 al 95% con el 50% más de participantes, que de 226 pasamos a 350. Entonces, muy bien, son medidas preventivas. Muchas gracias, ingeniero. Entonces vamos con la tercera y última pregunta del sondeo final. Son controles administrativos para el riesgo mecánico. A, controles de ingeniería. B, elementos de protección personal. C, programas de capacitación y señalización. Estos fueron los resultados de la tercera y última pregunta. A, controles de ingeniería, un 11%. B, elementos de protección personal, 13%. C, programas de capacitación y señalización, un 76%, ingeniero Patarroyo. Bueno, aunque tuvimos un porcentaje todavía bajo, es aceptable, y de todas maneras tuvimos del 68 al 76%, son programas de capacitación y señalización en los controles administrativos. De pronto la confusión estaba por los programas de ingeniería y los elementos de protección personal. El elemento de protección personal como tal no es un control administrativo, porque es el elemento como tal. Pero si estamos hablando de un programa para la selección, el suministro del elemento de protección personal, ese sí es un control administrativo. De pronto allí estuvo la confusión. El elemento de protección personal como tal no es un control administrativo, es eso, es elemento de protección personal. Pero cuando se hace un programa de selección de suministro, ahí sí es un elemento de protección personal. Por eso es que se toman aparte. Entonces, la respuesta correcta es la C, señalización
y demarcación. Capacitación y señalización, perdón, como control administrativo. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Lo dejo para que se despidan los participantes. Ok, muchas gracias por la participación. Les reitero la importancia de mantener estos procesos de capacitación, la importancia de mantenernos actualizados. Si tienen dudas o inquietudes sobre esta presentación o cualquiera de esta ruta del conocimiento de prevención de riesgo mecánico o de cualquier otra comunidad en la que ustedes estén interesados, pueden consultar www.posipedia.com.co y ahí seguramente encontrarán respuesta a muchas de sus inquietudes y por supuesto podrán repasar estas acciones educativas. De mi parte no es más, despedirme, muchas gracias por su participación y nos vemos en la siguiente estación dentro de esta ruta del conocimiento. Agradecemos a nuestro experto y a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. En www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas virtuales. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para ser un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad, por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro.
dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.